es una sociedad totalmente dispersa y que la Constitución de Montecristi consagró la plurinacionalidad y el sector concretamente oriental ha asumido que ellos pueden constituir un Estado dentro de otro Estado. Cuando usted dice que están dispuestos a ir a conversar, yo creería que sería necesario por lo menos saber de qué vamos a conversar, porque si resulta que los señores que usted menciona, orientales, amazónicos, lo que quieren es, uno, la nacionalización de las telefónicas, que por supuesto las quiebran al día siguiente. Dos, la ley de aguas. Tres, la repartición de tierras. Cuatro, que todo se quede bajo el dominio, el control de ellos, bajo sus leyes. ¿Cuál es su criterio, ingeniero, doctor? ¿Cómo cree usted que puede llegarse a un arreglo en esas condiciones? Bueno, yo creo que sentarse a dialogar es también ventilar diferencias. Es decir, yo me puedo sentar a conversar aquí en esta mesa con los que estamos presentes, seguramente de 10 temas. Podemos estar de acuerdo en 2 o 3 y en los otros 7 quizás no estemos de acuerdo, pero cuando estamos de acuerdo en esos 3, pues podemos aunar esfuerzos o trabajar con miras a fortalecer el consenso que existe sobre 3 temas de fondo. Entonces, sí, yo creo que el sentarse a conversar también sirve para aclarar cuáles son las diferencias o cuáles son aquellos principios en los cuales uno no va a claudicar. Uno puede ser respetuoso de lo que piense el que está en el asiento contrario o en el asiento del frente y simplemente dejar ese punto como un punto en el cual ahí no van a haber coincidencias, y en democracia cada una de las partes tendrá que de alguna manera luchar porque sus ideales o su visión sea la que tenga la mayor el mayor apoyo de los electores y los votantes. Pero con respecto al primer punto que pusiste sobre la mesa, sí vale la pena recordar algo que también creo que es importante, porque por supuesto que la unidad es importante. La unidad, no solamente la unidad en el electoral, yo creo que la unidad en la familia es importante, la unidad de un equipo de trabajo es importante. Es decir, la unidad es un concepto que ¿quién puede decir que no es positivo? Yo creo que lo es. Pero sí vale la pena en ese análisis político de Venezuela y de Argentina recordar 2 cosas que son importantes y que la gente de alguna manera los refresca, ¿no? Primero que nada, la mesa de unidad tuvo algunos años de haber sido constituida y tuvo algunas elecciones donde, a pesar de que existía aquella mesa de unidad, se perdieron varias elecciones en la época del chavismo. La más reciente, la presidencial, donde con la mesa de unidad perdió el señor Capriles. Sí, pues se dice que el Consejo Nacional Electoral en Venezuela está manejado por el gobierno de turno y que eso ha influido también en los resultados electorales, posiblemente, pero al final del día el hecho cierto es que con la mesa de unidad se perdieron una cantidad importante de elecciones. Ahora, ¿por qué ahora la cosa cambió? Yo creo que eso también hay que analizarlo. Es decir, ¿por qué hoy o hace pocos días realmente hubo una victoria muy sonada de la oposición venezolana que previamente había perdido una cantidad importante de elecciones? Y yo creo que la razón por la cual ha sucedido este cambio en Venezuela va más allá de una mesa de unidad, y creo que va por la línea de una sociedad abriendo los ojos y dándose cuenta un poco a la realidad de los hechos, que estaban viviendo en un modelo que no es viable y que al final del día le toca el bolsillo a los venezolanos y al final del día complica gravemente la situación económica y social de la familia venezolana. Es decir, hoy ya no le queda ninguna duda a la mayoría del pueblo venezolano que el modelo
chavista del socialismo del siglo XXI ha traído pobreza, desolación, inseguridad, una falta de crecimiento productivo horroroso, digamos, todos los elementos que todos ya conocemos. Y ante la corrupción, y ante eso, el venezolano dice, ¿sabes qué? Es el momento del cambio. A mí me parece que hoy en el Ecuador estamos en una línea similar, es decir, en los últimos días todos los ecuatorianos veíamos las encuestas en los canales de televisión y había una constante en esas encuestas, que la credibilidad, la aprobación, el optimismo de los ecuatorianos ha cambiado en pocos meses, producto de que hoy la mayoría de los ecuatorianos están dándose cuenta que este modelo económico ha fracasado, ha colapsado. El propio ministro de Industrias de este gobierno, el señor Egas, salió en Diario Expreso a decir, este modelo se ha agotado. Y entonces, cuando se agota el modelo y arranca la crisis y le metes la mano al bolsillo a los ecuatorianos, se agota la paciencia de los ecuatorianos. Y me parece que en Argentina fue un caso similar, porque hay que recordar que en Argentina, en la primera vuelta, hubieron 6 candidatos a la presidencia de la República. 6. No es que hubo una unidad y solamente hubo uno de oposición. Hubieron 6. Pero hubo una segunda vuelta, y en la segunda vuelta la mayoría quería un cambio, y terminaron votando por Macri. Ahora, la verdad es que estamos ya en un año electoral. Y muchos están utilizando a Correa como parte de sus argumentos de campaña. Pero el tema de la crisis económica, el tema de la inseguridad, el tema del narcotráfico, ya necesita pronunciamientos claros para que la ciudadanía tenga también clara cuál es la mejor opción que tiene que elegir en el 2017, César. En la campaña anterior, Guillermo Lasso presentó incluso un libro de su plan de gobierno. En esta campaña electoral, ¿cuál va a ser la estrategia, si es que se puede conocer? Mira, yo odio, y tengo que decirlo de frente, ¿no? A mí no me gusta el famoso yo te dije, ¿no? Y es un poco cargoso, ¿no? Cuando uno era pequeño y por ahí metía la pata y venía tu mamita o tu papá y te decía, mijito, te dije, yo te dije que no tenías que hacer esto, ¿no? Y bueno, tú te dabas cuenta porque al final del día te dabas contra el pavimento, te dabas un tortazo y al braveo aprendías, ¿no? A mí me parece que hoy en el Ecuador es un poco lo que está sucediendo. Es decir, Guillermo Lasso en el 2012, previo a la elección del 2013, nos dijo a todos los ecuatorianos algo que quizás en ese momento la mayoría de los ecuatorianos se le hacía un poco complicado de visualizar, porque vivíamos en la bonanza petrolera, estábamos con un precio del barril del petróleo a unos niveles irreales que no se iban a sostener en el tiempo, pero la gente estaba viviendo el momento. Y entonces decían, bueno, pero por aquí llega Guillermo Lasso y nos dice que el Ecuador necesita que se genere mayor emprendimiento, que se necesita que el ciudadano tenga un rol más importante en la economía y que haya más inversión extranjera, que este modelo del señor Correa no es viable en el tiempo, que se va a romper esta burbuja, que el modelo de Correa, el modelo económico de Correa va a llegar un momento que no va a ser sostenible. Y en ese momento, posiblemente, insisto, la gente decía, pero ¿de qué me está hablando Lasso? Mira cómo estamos en este momento. Sobra hay flujo de dinero en la sociedad. ¿Cuál es el problema, no? Bueno, estamos muy bien. ¿Cuál es el problema? Bueno, cuando alguien con 41 años de experiencia en épocas buenas y en épocas malas, que ha podido manejar momentos difíciles en empresas o en instituciones públicas, como lo hizo Guillermo cuando tomó el terminal terrestre, que era un nido de ratas, y lo convirtió en lo que es hoy, sabe la diferencia entre vivir el momento y planificar para el mediano y largo plazo. Y lamentablemente hoy, todo esto que nos decía Guillermo Lasso resulta que se convirtió lamentablemente en realidad. El yo te dije es muy feo, pero en la vida es un poco así. Y a veces le cuesta al ser humano darse cuenta que esto que se le advirtió
iba a suceder está sucediendo. Entonces, yo creo que la visión de Guillermo de una economía donde el ciudadano sea el centro del desarrollo, donde el Estado tenga un rol importante, pero el Estado no puede ser el motor de la economía, debe ser el emprendimiento, la inversión, el ciudadano, la gente que escucha esta radio, deben ser ellos el motor de la economía. Y hay que crear un ambiente para promover a que la gente emprenda, invierta, y hay que crear un ambiente para que esa gente, en lugar de ser ofendida sábado a sábado, donde sale un presidente de la República que le dice samba canuta al sector productivo, haya un ambiente amigable para que no tengamos un país como el Ecuador, que al lado de Colombia y al lado de Perú tiene 13 y 17 veces menos de inversión extranjera. Entonces, esa visión no ha cambiado. La visión de Guillermo Lasso es una visión donde es el ciudadano el eje y el motor de la economía, donde se busca que haya un Estado fuerte, regulador sin duda, donde se respeten las leyes, pero donde no tengas un Estado queriendo de alguna manera suplantar el rol que debe tener el ciudadano ecuatoriano. Ahora, pero esa planificación del 2012-2013 era de acuerdo a otra realidad y circunstancia. Sin duda, sin duda. Hoy por hoy prácticamente estamos quebrados. Sí. No hay capacidad de endeudamiento. El alto riesgo del país por las leyes que hay y por las acciones que se han tomado realmente ha ahuyentado cualquier inversión nacional y extranjera. Sí. Así, cuando venga el otro gobierno, inclusive tendrá que descubrir los vicios ocultos que en materia económica no se los ha transparentado por la confidencialidad, incluso en muchos de los créditos. Dice que es confidencial cuando se trata de recursos públicos y nos están hipotecando nuestro futuro. Bueno, los contratos petroleros, por ejemplo, que siguen siendo un misterio en detalle, ¿no? Sí, yo coincido contigo, Gino, que las circunstancias son diferentes, pero los conceptos de los principios fundamentales yo creo que no varían. Por supuesto que tienes que aterrizarlos con tácticas ajustadas a la realidad que estás viviendo. Pero insisto, creo que los conceptos no cambian. Déjame darte un ejemplo, ¿no? Parece curioso, ¿no? Yo recuerdo que una de las propuestas de campaña de Guillermo en el 2012 era la eliminación de una serie de impuestos que ahogaban al sector productivo desde nuestra visión, desde la visión de Lasso, la visión de Creo. Y uno de esos puntos que estuvieron ahí era la eliminación del anticipo del impuesto a la renta. Y el gobierno en aquella época decía que lo que Lasso proponía era un disparate, que esto no tenía sentido, etcétera, etcétera. Bueno, hoy es el gobierno, a estas alturas, ya cuando no le queda otra opción, porque está ahogando al aparato productivo nacional, el que pone, a través de ciertos de sus funcionarios, sobre la mesa la discusión de un tema que Lasso lo propuso en el año 2012, hermano. Entonces, ¿qué es lo que esto te está diciendo? Que la necedad y la ceguera, cuando tú crees que estás en la nube del poder y cuando no entiendes la realidad productiva del país porque nunca la has vivido, te hace tomar decisiones equivocadas. Yo creo que con todo y la situación económica crítica que vivimos, y tú en eso tienes razón, y este año va a ser aún más duro porque ya vemos las predicciones de crecimiento económico para este año son nulas, ¿verdad? Hay quienes anticipan inclusive números en negativo, pero más allá de aquello vamos a tener un año muy duro. Y yo creo que hay ciertos conceptos que no cambian. Es decir, cuando Lasso asuma la presidencia en el año 2017, lo primero que tiene que generar para que podamos salir de esta crisis es confianza. Y los actores económicos no necesitan insultos, necesitan confianza. Alguien que les diga, señor, venga, invierta acá. Yo no les voy a cambiar las reglas tributarias cada 9 meses, que es lo que de alguna manera cada 9 meses, cada 12 meses, cada 6 meses, que es lo que ha venido sucediendo en los últimos años. Yo le voy a dar a ustedes reglas claras de largo plazo. Y ustedes les meterían la mano también al IES, como está pasando actualmente. Y dos, apostarían también al agro como el dinamizador de la economía del país. Yo decía ayer en un medio de comunicación de la ciudad de Quito, donde estaba haciendo una entrevista telefónica, y decía, para mí, parte del análisis de lo que hemos vivido los últimos 9 años, si yo tuviera que buscar un término para describir lo que hemos vivido, yo diría que es probablemente la mayor oportunidad perdida en la historia económica del país. Es decir, con
tanta riqueza, con tanto flujo de dinero que hemos tenido en los últimos 9 años, el mayor ingreso de la mayor bonanza, riqueza petrolera de la historia del país, ¿cómo es posible que no se haya tenido la visión suficiente para decir, oye, ¿sabes qué? Este barril de $100, esto no va a durar para toda la vida. Esto no hay analista en el mundo que te diga, no, tranquilo, esto va a durar 30 años más. No hay nadie. O sea, solo tienes que leer lo que la gente que está involucrada en el negocio petrolero te está diciendo. Las estadísticas, la historia, los antecedentes, todo estaba ahí. Pero no se tuvo esa visión, hubo una mala administración en ese sentido, y se perdió la oportunidad de haber dicho, oye, tomemos esta riqueza, inyectémosla, capitalicemos el sector que más empleos produce en el país. 22% de todos los empleos están en el agro. Levantemos la ruralidad del Ecuador para evitar la migración, la pobreza extrema, todos estos elementos que hoy existen en el Ecuador, y aprovechemos que tenemos este capital. Es el momento de capitalizar el agro. Y lamentablemente lo que tuvimos es un gobierno que sábado a sábado te salía diciendo, bueno, la verdad es que tenemos una deuda importante con el sector agrícola, ¿no? ¿Verdad? La revolución ciudadana no ha llegado al sector agrícola ecuatoriano. Discúlpame, si lo primero, si tú tienes, digamos, lo primero que tú haces es potenciar tu fortaleza, y si tu fortaleza natural es el agro, ¿cómo es posible que no se haya hecho lo que se tenía que hacer? Así que yo creo que hay una serie de medidas, insisto, que se plantearon en el 2012. Una de ellas fue esta, repotenciar el agro, porque es el sector que más empleos produce, eliminar una serie de impuestos, como el impuesto a salida de capitales, anticipo impuesto a la renta y otros impuestos que lo que hacían era ahogar al aparato productivo nacional, generar acuerdos comerciales de largo plazo para evitar que las inversiones vayan a países que ya tenían acuerdos comerciales, y obviamente tú te vas donde tienes reglas claras de comercio exterior. Entonces hay una serie de medidas que ya fueron propuestas, que hoy, digamos, al corre-corre el gobierno está tratando de ver cómo las implementa. Y sí es curioso que se nos haya criticado como se nos criticó, y ahora el gobierno esté tomando esas ideas que propuso Lazo en ese momento y al braveo a última hora las quiere implementar de manera fallida, por una sencilla razón, porque también el éxito depende mucho de quién propone o quién genera confianza. Este gobierno ya no genera confianza al sector productivo privado. Perdió el Ecuador la confianza en un modelo que se agotó. Y por ende, cuando Correa sale y dice vamos a hacer esto y lo otro y de aquí y de allá, no genera lo que ellos quisieran y lo que todos quisiéramos que generen. Lamentablemente se agotó su credibilidad. Y la metía de mano al IES. A eso voy. Hay dos aspectos que van a merecer precisamente un acuerdo nacional. Uno, la deuda interna a propósito de la deuda impuesta al IES. Y dos, los 500.000, 600.000 empleados públicos repartidos en 40 ministerios, 1.000 empleados en la Casa Presidencial. El presidente que gane, en este caso Guillermo Lasso, que usted representa, ¿cuál es su opinión respecto de semejante carga burocrática y centralista a la cabeza del señor Van der Flactoni? Y no lo involucro en lo que digo, de eso respondo yo. Sí. Bueno, mira, yo creo que definitivamente parte del fracaso de los últimos 9 años, o de la pérdida de una gran oportunidad, fue haber generado un entorno económico donde no hubieras tenido la necesidad de tener un aparato gubernamental siendo el gran empleador nacional. Como alternativa, lo ideal, yo creo que en cualquier economía, es que sea el sector privado el que genere la mayor cantidad de oportunidades de trabajo. En los últimos 9 años lo que terminó sucediendo es que el sector privado no podía competir con el sector público. Es decir, esa era la realidad, y esto lo conoce la gente que
que nos está escuchando, pues sabe a lo que me refiero. Y no necesariamente porque tengas un sector privado que no quería pagar buenos salarios, sino porque el sector público basaba su economía en un precio irreal del barril de petróleo que no era sostenible en el tiempo, y el sector privado basa su capacidad en la capacidad productiva que tenga de su emprendimiento. Así que, sin duda, yo creo que hay excesos que uno no los puede desconocer. Es decir, que tú tengas un ministerio de la felicidad, donde hay un señor como Freddy Heller, que sale meditando, haciendo yoga, comiendo fruta a las 11, a las 3 de la tarde. Esas son payasadas que un gobierno serio no puede permitir. O sea, eso es una afrenta a la gran mayoría de ecuatorianos que hoy no tienen un empleo y que ven como un ministerio gasta millones de dólares, porque son presupuestos de millones de dólares, para que un fulano con un sombrero fino y una comitiva viaje por el mundo diciéndonos de qué se trata vivir bien y ser feliz. Discúlpeme, pero eso es una ridiculez. Entonces, yo creo que hay cosas que va a haber gente como el señor Ehlers que digamos que disfrute del recurso y del dinero de los ecuatorianos hasta el 2017. De ahí en adelante ese dinero se va a utilizar para dar empleo a la gente. Pero yo creo que, insisto, lo más importante es generar la confianza con alguien que tenga una trayectoria de visión administrativa, de generar riqueza, de generar oportunidades y empleo, porque eso es lo que necesita el Ecuador. No lo va a conseguir si mañana viene otro economista de pizarrón sin ninguna experiencia práctica, o alguien que sea parte de este modelo fracasado que ahora, después de habernos enfermado con una medicina caducada, nos quiera dar la misma cucharada de la misma medicina para seguirnos hundiendo económicamente. Yo creo que el cambio es necesario, y hoy más que nunca, dada la crisis económica. Y van a buscar los nuevos ricos de Alianza País. Yo creo que ahí el presidente se metió en camisa de 11 varas. Bueno. Pero bueno, ya eso será materia también será materia de una investigación profunda. Cuando en este país tengamos instituciones públicas que no se manejen a costillas del interés político de turno, y donde tengamos una fiscalía y una contraloría que tenga carta abierta para hacer lo correcto, no para perseguir a nadie, pero para hacer lo correcto, investigar. Y bueno, habrá que entonces sí mandarle una listita certificada al señor Correa Bélgica, donde le diga: vea, aquí están sus nuevos ricos. Lo van a dejar ir entonces. Bueno, digamos, tendría que haber una investigación de parte de las autoridades y una prohibición de salida del país. Si eso sucede, pues que la ley lo determine. Mientras tanto, bueno, todavía son libres quienes no son probados culpables. El debido proceso. Que la patria os premie. Sí, es decir, el que nada debe, nada teme. Yo siempre digo, el que no ha cometido ningún ilícito en este gobierno, que esté tranquilo en su casa. El que tenga rabo de paja, bueno, seguramente está escuchando este programa y dirá: ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Bueno, eso ya es problema de él. Muchas gracias a César Monge por haber participado en el Gobierno de la Mañana hoy día en Teleradio.